Dice grabación de cámara y micrófono. Dice grabación. No. Si a ti te sale que está grabando, avancemos porque no sé Ajá, si sea. ahora sí, tranquila, tranquila. Bueno, siendo las 7 en punto de la mañana de este domingo 8 de marzo, donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y tenemos una invitada especial que estuvo de hecho en la primera cumbre internacional de discapacidad. Es la profesora Marta Gutiérrez. Bienvenida. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días para tu bella audiencia. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias. Listo, profe, con los muy buenos días. Bien, gracias a Dios y alegre de tenerla acá. Cuéntenos, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica? Bueno, yo por casi 30 años estuve entregando mi vida a una de mis pasiones más hermosas, que es enseñar. Durante 30 años prácticamente me dediqué a eso, a enseñar, y posteriormente pues se cierran los ciclos, como todo en la vida, tiene un inicio y tiene un final, así que llegó el momento y precisamente ahora me dedico a coachear, lo que se llama desde el coaching, a ofrecer mis servicios para encontrar ese potencial humano en las personas que así lo deseen. Profe, y a propósito, hoy es el Día de la Mujer. Contemos la historia. ¿Por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer porque así lo determinó eh, un grupo a nivel universal, a nivel internacional, que fuera el 8 de marzo, puesto que fue la época en que ocurrieron unos incidentes. El primero y el más determinante fueron las huelgas femeninas en Estados Unidos, en Manhattan, donde también, a propósito de esas huelgas, hubo un incendio donde murieron 123 mujeres y 23 hombres. En total fueron 146 personas que murieron calcinadas. Se dice que el incendio fue provocado por los propios dueños de la empresa de textiles en esta ciudad, allá en Manhattan, en Estados Unidos. Y bueno, a raíz de eso, en medio de estas protestas, es que estaban reclamando precisamente por los derechos laborales femeninos, porque en esa fábrica justamente era demasiado el abuso con respecto a estas situaciones de temporalidad, de espacios laboriosos, donde ellas tenían que trabajar muchas jornadas muy extensas y bajo unas condiciones laborales muy pésimas. Así que se desató esto, aunque la reclamación por los derechos universales de la mujer estaban siendo reclamados desde mucho antes. En 1908 y en 1911 fueron las dos épocas en que las mujeres se volcaron a la calle a reclamar justo en marzo, pero la Organización Mundial determinó que fuera el 8 de marzo, por coincidir en este mes, esos incidentes de reclamación, de estas justas reclamaciones, para que la mujer fuera exaltada en un día especial, eh, unificando esto, la celebración y la conmemoración del Día de la Mujer en honor a esas mujeres que murieron calcinadas en ese atroz accidente. Y que a propósito, profe, ahorita ustedes las mujeres pueden votar, pero antes no podían votar, ¿verdad? En las Es así, elecciones. claro, es así. Mira, yo me voy a remontar mucho más atrás, desde la Biblia. Te quiero decir que en la Biblia, en el Primer Testamento, encontramos que la mujer fue hecha a un lado, echada a un lado. La mujer era solamente símbolo de procreación, de reproducción, de trabajo en casa, de sometimiento.
pero solo hasta el Segundo Testamento, el Nuevo Testamento, el nuevo libro de la Biblia. En el Nuevo Testamento aparece Jesús, y Jesús desde su posición exalta la existencia de la mujer. Por eso es que en el Segundo Testamento, o sea, en el nuevo libro, aparece la mujer en otras posturas desde la misma ubicación y exaltación que se le da a María Magdalena. Correcto. Y por toda la historia ha sido la mujer una especie de ser echado hacia un lado, apartado, pero no se le ha mirado desde el valor que tiene. Fue a través de estas reclamaciones, no recuerdo la fecha exactamente, pero fue hace casi 2 siglos que nosotras estamos posicionadas con el derecho a poder votar. Eso es un gran logro, fue un gran logro, y no sé si fue un acto político de ver que sumaba un voto que se anulaba, era un voto que se perdía, porque nosotros éramos ciudadanos, pero no teníamos derecho a votar. Pero quizás en el análisis de parte mía puedo decir que fue también un acto político, más allá de querernos posicionar en el derecho al voto, fue un análisis político de contarnos en la urna como voto válido. Claro. Y de por sí, pues lo puedo decir, es una ganancia para el partido que estuviera ahí en la contienda electoral, tenernos en cuenta para contar nuestra voz, nuestra elección, nuestro poder decisivo en las urnas. Correctamente. Profe, ¿y cuáles son los principales problemas que usted dice, este es el problema que requiere la solución en ustedes, las mujeres, hablándolo de Colombia y a nivel internacional? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes y cuál cree usted que es la solución? Wow, Diego, qué pregunta tan amplia y tan compleja, porque hay muchos factores. Culturalmente, mira, personalmente, vamos a irnos desde mi historia para extenderme a lo general y luego me regreso a lo particular. Vengo de una cultura, un entorno donde se prevalecía que nacieran varones, porque supuestamente era más productivo el hombre en ese sentido de salir a buscar para la despensa del hogar, pero no se tuvo en cuenta y faltó mucha inteligencia en el sentido de analizar que quien cuidaba la casa también era productiva, porque si el trabajador, que era la mano de obra masculina, llegaba a la casa y no encontraba alimentos, pues lógicamente esa productividad no iba a ser igual. Imagínate tú, un Claro, hombre que llegara a la casa a cocinar, a correr. Pero en ese sí, sentido estoy enmarcando a la mujer para la labor de la casa. Hemos avanzado mucho y nos falta muchísimo por seguir caminando en ese trayecto. En ese especie de crecimiento o avance a través del tiempo, nos hemos posicionado, hemos pegado un grito, no sé en dónde, pero hemos encontrado nuestro propio valor. Sigue habiendo una cultura machista donde se pisa a la mujer, donde se somete a la mujer. Precisamente ayer alguien decía, es que en la Biblia dice que la mujer debe estar sometida al hombre. Qué lectura tan errónea, tan errada de esta parte. Leer que la Biblia lo dice. Yo acabo de decir que en la historia de la Biblia, de la primera parte de la Biblia, sí, la mujer era hasta vista como la prostituta del mundo. Mas, sin embargo, ese puesto lo logró Jesús, y a partir de ahí han venido surgiendo cambios. Hay países en donde la mujer no vale absolutamente nada, no se les permite absolutamente hacer nada que no esté enmarcado en la libre expresión o en los derechos muy, muy limitados que tienen. Mujer que se salga de ese marco, podría ser marco cultural, es una mujer que a veces
Hay culturas que hasta donde son apedreadas, son asesinadas a partir de estas conductas delincuenciales, porque no es otro aspecto, sino de ir por la vida del otro porque rechazan la forma de expresarse, la forma como se viste, la forma, bueno, son cohibidas en todo sentido. Y de eso te podría contar absolutamente infinidad de historias. Por ejemplo, hay culturas africanas y de otras etíopes y turcas, donde las mujeres son castradas para no sentir deseo. Imagínate tú el límite, la precariedad del pensamiento, lo erosionable que es la cultura cuando estas conductas y estos comportamientos son simplemente para apagar la voz de otro ser humano que tiene tanto poder, tanta inteligencia, al igual que un hombre. Ayer analizábamos eso. La unión de un hombre y una mujer debe trabajarse para trabajar en equipo, deben trabajar en equipo porque del seno de esa unión van a salir una generación. Y si nosotros vamos a sembrar en esa generación de hombres y mujeres que van a salir en el seno de esa nueva familia con estos hitos culturales, créeme que estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que ir dándole el valor real a la mujer. Yo trabajo con mujeres. Mi nicho principal, además de los jóvenes profesionales, son las mujeres, porque precisamente no admito que esa cultura tan avasalladora sea impuesta y ellas se crean que ellas crean que esa es la forma correcta. Y podrían decir, es que yo lo hago porque en mi pueblo, en mi, en mi comunidad, nos han enseñado así. Es muy triste porque hay muchas mujeres llenas de genialidades, mujeres extraordinarias, siendo opacadas, siendo apagadas para no mostrar este potencial que tienen. Y esto es verdaderamente lamentable. Profe, y por supuesto, hablando sobre su experiencia, que duraste 2 años sin voz, y por ejemplo, ahorita que estás, mejor dicho, estás un poquito de la voz por las conferencias que das, pero es admirable, profe. Entonces quisiera que nos contaras un poquito de esa experiencia y de verdad que te entiendo perfectamente, profe, como nos estás hablando. Gracias, gracias porque definitivamente la recomendación es descansar la voz. Es posible que haya, bueno, yo quiero ser clara en esto. Sí, señora. A raíz de un accidente, después de 30 años de venir dando clases, a raíz de un accidente con un químico que fue activado en mi rostro, un extintor, fue activado en mi rostro por error, un error humano incalculado y de, y de nula intención. No hay intención de mal, sino fue un error humano. Se activó un extintor en mi rostro y todos a mi alrededor salieron corriendo porque eso impactó, disparó el químico y la única que estaba ahí sentada era yo, enfrente del extintor. Y tú dirás, qué de malas, qué desgracia. Pero realmente en ese momento yo no pregunté eso, yo no me hice ese tipo de preguntas, ni sabía qué podía traer de consecuencia esa inhalación de ese químico. Es más, consulté por don Google, el doctor Google, buscando un antecedente de un accidente como el mío, y no lo había. Así que no había historias que pudieran decir, ah, se parece a la mía, ah, me va a dar esto, o esto pasó porque es consecuencia de esto, con ese referente histórico que hubiera podido encontrar. Pero creo que soy la primera y la única en mucho tiempo que ha pasado
con esto. Poco a poco la voz, a raíz de ese químico inhalado, fue opacándose, perdiéndose la voz, perdiéndose. Y cada vez yo iba a laborar, no fue que suspendí de una vez, sino que yo iba a laborar y iniciaba con un tono de voz regular y se iba bajando poco a poco. Así que a la tercera hora de clase ya no tenía voz. Y Sí, eso fue paulatinamente con incapacidades de mediodía, un día, 2 días, 30 días, 40 fuerte, días, 60 días, porque la voz no me regresaba. claro. Así que se cumplieron el tiempo requerido para declararme cuando insubsistente. O sea, ya mi labor no podía ejercerla. Era una labor en la cual ya no podía, después de tanto tiempo, no podía ejercer, porque la voz era la herramienta de trabajo mía. Importante, claro. Entonces me dieron una declaración de retiro del magisterio por invalidez. Cuando tú ves este término invalidez en tu hoja de vida, tú sientes que no sirves para nada. Porque, ¿qué hace una maestra sin voz? Yo no era maestra de lengua de señas, era una maestra de lengua castellana, donde cantaba, leía, compartía poemas y entonces contaba cuentos también, o sea, la narrativa. La voz era fundamental. Hacía dictados para mis estudiantes. Por lo tanto, eso siente uno, te lo digo desde experiencia propia, que le han corrido a uno el tapete, la alfombra y que uno se ha caído y uno no se ha dado cuenta quién ha movido el tapete. Y que uno trata de levantarse diciéndole al médico, deme una incapacidad corta porque yo estoy segura que voy a regresar a hablar. Y me dice la doctora, no, profesora, usted no va a volver a hablar. Cuando uno escucha ese diagnóstico, uno siente que ya cae en un hueco donde nadie le va a alargar a uno una mano para salvarse. Y en ese sentido, Diego, pues, ¿qué queda cuando uno se quiebra todo? Sí, profe. Tocar las puertas de Dios. Sí, así es. Entonces, ok, Y aquí estás, profe, eso es lo importante. Y, profe, hablando de discapacidad, a veces pasa que le dicen, no, tú no puedes, tú por estar sin vista o por ser así o por estar en una silla de ruedas, no puedes, porque ¿cómo vas a salir adelante si no ves? Entonces, y esas personas a veces que desaniman a una persona con discapacidad, la pregunta es, ¿qué le diría usted a esa persona? Y a propósito, profe, ¿por qué no te gusta la palabra discapacitado? ok, discúlpame aquí. Bien, es que la palabra discapacidad tiene un prefijo que se llama dis. Y dis significa sin, sin capacidad. Quiere decir que tú, por solo una situación, anulan todo tu cuerpo, todo tu potencial. Es decir, si tú tienes una discapacidad, tú no sirves para nada, según lo que significa ese término. Discapacidad es sin capacidades. Por lo tanto, yo prefiero llamarle personas con capacidades excepcionales o extraordinarias, porque tenemos que recurrir a otras formas de hacernos sentir, levantar la mano y decir, aquí seguimos vivos, aquí seguimos funcionando para la vida y prestando, es decir, entregando la vida al servicio de los demás, a pesar de ese estigma, porque es una revictimización. Si una persona a veces nace con estas
situaciones que son una desventaja, sí es cierto, pero si son nacidas y su entorno se las hace recalcar, o sea, se las vive diciendo que son real, esa persona va a no querer salir de esa creencia. Lo van a hacer creer que es así para toda la vida. Por eso es tan importante el entorno que elijamos, en donde seguir creciendo, porque de eso se trata, seguir creciendo, no seguir enterrándonos vivos. Por lo tanto, cuando te llega un diagnóstico, si es que no has nacido así, como posiblemente te pasó a ti o como posiblemente, lo digo desde mi Sí, sí, experiencia, tranquila, tranquila, profe. si a mí me dicen, tú ya no vas a volver a hablar, pues Diego, yo primero lloro, sí, porque el golpe es duro, Claro, claro, el golpe es duro, pero hay un Dios que está antes que un diagnóstico, no claro, está después. Y yo puse primero el diagnóstico y por eso lloré, porque mi fe se quebrantó, se puso a prueba mi fe en ese momento. Pero yo después en una oración dije yo, Papito Dios, si yo durante 30 años he sido hombro y palabra de avance, de aliento para otras personas, estudiantes y padres de familia, si yo no encuentro en mi entorno esa palabra de aliento, sino un pobrecita Marta, ay, cómo lo siento, dame tu valor a mí misma de darme esa voz de aliento, porque de tu mano voy a salir de aquí. claro, claro, profe. Y por supuesto, profe, ¿qué le diría a usted a aquella persona que dice, no, que yo por tener, por ser así o por haber nacido así, que dicen no puedo, ¿qué le dirías? Claro, por supuesto que es difícil de llevar a una persona de A a B cuando ha creído toda la vida. Hay una historia del elefante cuando lo capturaron bebé en la jungla y lo amarraron para llevarlo al circo, para domesticarlo, para enseñarle a alzar la pata, para enseñarle a enrollar Claro, elementos con la trompa. Y le pusieron un estacón en el circo, lo enterraron para amarrarle la cadena. Y él siguió alando, alando para tratarse de escapar, pero se rindió porque dijo, no, yo estoy atrapado aquí. Mas, sin embargo, él no se dio cuenta que él iba a crecer y que posteriormente, pasados algunos años, ya no iba a ser ese bebé elefante, sino que iba a ser un maravilloso y extraordinario y colosal animal más grande que el mundo de los humanos, más grande que cualquier ser en la vida de los humanos. Iba a ser grande en longitud, en amplitud, en volumen iba a ser más grande y que con solo tirar de esa cadena iba a poder arrancar eso que había creído por siempre. Él no volvió a intentarlo porque cuando estaba pequeño lo intentó muchas veces y lógicamente su tamaño no le permitía arrancar esa cadena, pero claro, no volvió a intentarlo estando ya grande porque lo hubiese logrado. claro que Así sí. que el mensaje es el siguiente. Nada es para siempre, todo cambia. Son apenas tempestades y después de una tempestad La siempre calma, sale el arco iris, siempre sale el sol. arcoíris. Así que las personas pueden que hayan nacido así, pero la ciencia, la tecnología, las leyes, todo está evolucionando para que el Claro que sí. potencial humano sea reconocido, Diego. Claro que sí. Bueno, Profe, a propósito, usted tiene un programa que se llama Mujer con Perspectiva. ¿Ese programa para qué sirve? bueno, el programa también es una página, un grupo en Facebook que se llama Mujer con Perspectiva Exitosa. A partir de yo explorarme, porque todo parte de uno no puede dar de lo que no es. A partir de yo ser mi propio laboratorio y de realizar una serie de procesos y salir adelante en victoria, en hombros cargada por Dios.
ante toda esa negativa que se veía, todo ese umbral que parecía aparecer en el camino, en el horizonte, que uno daba un paso y el mal parecía dar dos pasos, uno tiene que llenarse de mucho valor, de mucha gallardía, de tener coraje y avanzar. Pero ese coraje no se llama sino fe. Fe para vivir bajo la gracia de Dios, confiando en que Él lo lleva de su mano y uno no puede salir de ahí. Entonces, con base en ese criterio, formé el grupo Mujer Mujer con con Perspectiva Exitosa. ¿Por qué? Porque perspectiva significa eso, proyectarse hacia el horizonte, ir hasta el punto a donde queramos llegar y devolvernos para hacer las tareas que tengamos que hacer para llegar a ese horizonte lejano donde nos queremos dirigir. Entonces, Profe, desde ahí, yo ofrezco capacitaciones, Diego. ¿qué le dirías a aquella mujer en estos momentos que te está escuchando, que es víctima del maltrato y que tiene miedo de denunciar? Wow. Bueno, cada caso tiene un proceso propio. Primero que todo, tiene que buscar ayuda profesional, urgentemente, porque yo desde acá desconozco la condición, pero sí conozco el final de muchas personas que se negaron a denunciar, a buscar ayuda. Hoy ya no están en este plano terrenal o están en unas condiciones muy lamentables. Han perdido partes de su cuerpo, han sido destruidas en su dignidad. Están en un lugar que no merece nadie, ni un hombre ni una mujer. En este caso estamos hablando de las mujeres. Nadie merece ser anulado por otro ser humano. Hay políticas públicas, hay jurisprudencia que nos protegen, por lo tanto debemos buscar ayuda, debemos buscar los mecanismos. Eh, es urgente que se unan a redes de mujeres en los sectores en donde ustedes están para que encuentren ese conexo, ese lazo que las lleve a buen puerto, a recibir una orientación de lo que pueden hacer, de qué pasos pueden dar para salir de eso que yo llamo un atolladero. Por supuesto, profe, y ya para terminar, para aquella mujer que se desee comunicar con usted, porque digan, bueno, yo quiero recibir una capacitación de la profe Marta Gutiérrez y que yo quiero estar en el programa Mujer con Perspectiva que está en Facebook, la pregunta es cómo puede hacer aquella mujer que se quiera comunicar con usted, los horarios y usted tiene alguna línea telefónica. Por supuesto, pero pueden contactar porque todo está, o me encuentran en Facebook como Marta Gutiérrez. Tengo dos perfiles, uno muy personal. Está el grupo de Mujer con Perspectiva Exitosa en Facebook, ahí están los números. Y eh, pueden llegar al grupo VIP también a través del 315-473-1571. Repítalo, por favor. Ok, 315-472, perdón, 315-473-1571. Diego, solo respondo a las personas que tienen perfiles reales. Hay mucha gente invitándome a que sean mis amigos, pero cuando yo hago el filtro de la persona, aparecen perfiles restringidos y no entiendo por qué restringen los perfiles, a qué le temen. Y si tocan las puertas para buscar amistades, pues lógicamente yo no voy a abrir las puertas porque tú no me las abres a mí. Tienen un perfil restringido, ¿a qué le temen? Entonces, me da mucha pena, pero a perfiles restringidos no, No se va a contestar. no se les va a contestar. ¿Y los horarios, profe, para las llamadas o WhatsApp? El WhatsApp está abierto porque hay una respuesta automática para Sí, que dejen el mensaje y yo con mucho gusto, cuando esté en línea, estoy dando respuesta. claro que sí. El mismo número es el WhatsApp.
Listo. Bueno, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, profe Marta Gutiérrez, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Ya en unos instantes estaremos con la siguiente invitada especial. Entonces, Dios me las bendiga para cada una de ustedes, mujeres, y que tengan un feliz y Día Internacional de la Mujer.